y lleva, entre otros asuntos también, el salario mínimo interprofesional. Se va a aprobar en el Consejo de Ministros. Ya saben que el salario mínimo interprofesional queda en 1.221 euros al mes, en 14 pagas. Y este que van a ver es el momento de la firma del salario mínimo tras el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Porque ya saben que por primera vez asiste el presidente del Gobierno y de nuevo, decíamos, la patronal se descuelga de ese acuerdo y precisamente a la patronal Pedro Sánchez ha enviado este mensaje. Le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más. ¿Qué os parece este mensaje del presidente del Gobierno, Vera? A la patronal, que paguen más. Me parece un poco populista, la verdad, porque yo creo que es obligación que cuando se llega a un acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional que se llegue también al consenso con la patronal. ¿Por qué? Pues porque básicamente quienes pagan son los empresarios. El salario mínimo, como lo pagan los empresarios, pues que lo paguen. Afecta a muchísimas personas y que puede estar bien, pero que también hay que tener los intereses de los que crean empleo, porque si al final algunos de ellos consideran, o muchos de ellos pueden considerar que no les, no sé, si el coste de un empleo es superior pues al hecho de no crearlo, en ocasiones resulta que a lo mejor puede ser un boomerang, ¿no? Entonces, fíjate que los más perjudicados son las pymes y los autónomos. Pero vamos a ver, responsables de subir los sueldos, aparte de los empresarios, perdón, ¿quién más? Pero a mí me parece muy interesante esto porque no sé por qué se ha instalado la idea de que todos los empresarios son de derechas y todos los asalariados deben ser de izquierdas. Que no nos da el voto. Sí, claro, entonces no tiene sentido. O sea, esta desigualdad afecta a todos aquellos que la sufren, sean de la tendencia política e ideológica que sean. Es decir, estamos hablando aquí, Cristina, de un equilibrio, digamos, económico y social. Si extraemos la variante ideológica, yo creo que habría un gran acuerdo en general, ¿no? Fíjate, entre los asalariados, estamos hablando de 1.221 euros al mes en 14 pagas. Fíjate que a lo largo de la historia, desde la crisis del 2008, se han ido sucediendo consecutivamente distintos manifiestos de grandes empresarios y grandes empresarias del mundo diciendo quiero pagar más impuestos. Sí, es verdad. Porque es la manera de que se garanticen unos servicios públicos y una cohesión social que hace que después la ciudadanía me pueda comprar mis productos. No, pero esos son los grandes millonarios, claro que tienen que pagar más impuestos. Tú pregúntale al pequeño asalariado y a la pyme. ¿Me acabar el argumento? Gracias. Los grandes millonarios, Vera, no suelen querer soltar la gallina. Oye, como le sobra el dinero... No, perdona. Los hilos más de turno y tal no van por ahí, ni muchísimo menos. Pero empresarios y empresarias, digo empresarios porque unas cuantas son mujeres muy significadas, han tenido este discurso. Yo recuerdo, por ejemplo, a la presidenta de L'Oréal en la crisis del 2008. Ella decía, necesitamos que nosotros, los que tenemos dinero, paguemos más impuestos, que se suban los salarios, para que los señores y las señoras les queden, decía literalmente, 60 euros a final de mes en la cuenta corriente con la que comprarme mis cremas. O sea, por una cuestión de cohesión social que es la que hace funcionar el mercado tal y como está diseñado ahora. Por lo tanto, la equidad social no solamente es que sea la principal promesa democrática, claro, que es lo fundamental, sino que es que además es lo que ha estado haciendo funcionar los mercados en un modelo de estado del bienestar. Lo contrario es irte al neoliberalismo, lo contrario es irte a la desigualdad extrema y lo contrario es dar alas a todos aquellos que después proyectan los descontentos que estamos viendo. Entonces hay una relación, acabo enseguida, de verdad, hay una relación directa entre todo este tipo de cuestiones. El salario mínimo interprofesional, desde que el gobierno de Pedro Sánchez llega a la Moncloa, ha subido un 65,9% en concreto. No solamente nos ha resentido el empleo, estamos en un momento de empleo récord y de la economía absolutamente disparada. Se puede debatir, bueno, no afecta igual a grandes empresas que a pymes o a microempresas, de acuerdo, pero ahí hay medidas de compensación que se pueden poner para esas pymes o para esas microempresas. Entonces, lo que no podemos hacer es negar la máxima, impugnar la máxima, porque efectivamente hay sectores que se encuentran que se pueden llegar a estar perjudicados, de acuerdo, aplíquese medidas para esos sectores, pero garantizando que la gran promesa democrática, que es la equidad, o sea, la lucha contra la desigualdad, avanza, porque si no, luego nos encontramos con quien impugna esos criterios democráticos. El problema es que al final solamente se toman esas decisiones que son fáciles porque la paga el empresario, con lo cual es estupendo. Pero vale, muy bien, entendamos que eso se tiene que hacer. ¿Y por qué el Estado no hace una cosa que es fundamental? Que es que si tus ingresos por impuestos se han incrementado considerablemente, de una forma abrumadora durante estos años de inflación, etcétera, pues por lo menos para la gente que tiene menos capacidad
para las clases que tienen menos ingresos, incluso las clases medias, ajuste algo en materia de impuestos. Pero entonces hay que tener los impuestos para poder hacer eso. No, hay que tener los ingresos. Que las comunidades autónomas también pueden bajar esto. Los deben de bajar Que los es el impuestos. primer empleador, ya tiene los beneficios que dice Pedro Sánchez que tienen las Claro, impuestos. entonces no hay que bajarlo, no hay que bajar esos impuestos para después poder redistribuir lo el conjunto de la población. Lo que hay que hacer es bajárselo a aquellas personas que no lo necesitan, y eso no se ha hecho. No, se ha hecho. No. Puede ser insuficiente, pero se ha hecho. De hecho, la última gran bajada era por debajo de 24.000, era una bajada. De hecho, por ejemplo, el salario mínimo, uno de los debates internos del gobierno es si el salario mínimo cotiza o no cotiza. Que no cotice es una forma de bajarle los impuestos a los que cobran el salario mínimo indirectamente. Y luego hay otras cosas, que es la redistribución. El escudo social, que es un montón de dinero y que, por cierto, se ha votado en contra hace 2 semanas, el escudo social es eso. El escudo social es coger dinero de los impuestos para repartirlo a la gente que no puede pagar la luz. Por ejemplo, eso se va a votar dentro de 2 semanas. Vamos a ver qué sale, porque ahora mismo está en cuestión. Siempre es importante ver y podría medida caer a medida. Sí, por eso digo, pero es una de las medidas clarísimas de ese paquete de escudos sociales, por ejemplo, la luz de la gente que realmente no la puede pagar. No creo que nos está llegando a todos facturas muy importantes. Hay gente que no puede pagar esas cantidades y hay una ayuda para esa gente porque estamos en pleno invierno, se usa mucho gas. En fin, esas ayudas ahora mismo están en cuestión en el Congreso. Probablemente es muy probable que no salgan. Porque las has presentado en un paquete que... No, pero ahora las han sacado del paquete de las pensiones. Ahora las han sacado porque eso, el argumento era que las pensiones están junto al paquete al escudo social. Ahora las pensiones van por libre y el escudo social va por separado. Es muy probable que las pensiones salgan y el escudo social no. Claro. No nos olvidemos que la gente que vota esas cosas tendrá que asumir que lo que está votando es que al señor que no llega a fin de mes y que no puede pagar la luz, no la va a poder pagar. Bueno, la cuestión es que hay una forma muy clara, Cristina, de que los beneficios de la macroeconomía se noten en la microeconomía, en el bolsillo, que es que aumenten los ingresos de los trabajadores y, por otro lado, el tema de la vivienda, que la vivienda no nos lleve más de la mitad del salario, porque si no, ¿qué vamos a poder consumir? Nada. Bueno, pues los impuestos. No lo ha hecho, ha seguido ganando muchísimo dinero y no solamente por los beneficios como empleador, es decir, como empresa que tiene el Estado, porque los tiene, los beneficios propios que tienen las empresas, también los tiene el Estado, sino por los mayores ingresos por los impuestos. No, yo creo que aquí la clave precisamente está en que como hay muchos trabajadores cuyo poder de negociación es muy reducido, el gobierno desempeña un trabajo de protección precisamente de esos trabajadores por la vía de subir el salario mínimo allí donde pues o no pueden negociar o los empresarios no son suficientemente generosos como para pagar salarios acorde con los beneficios, que fue uno de los aspectos que subrayó ayer el presidente, que yo creo que tiene toda la razón. Es decir, estamos en un momento de bonanza económica, estamos hablando mucho de la ultraderecha y muchas veces no establecemos el vínculo que existe entre ese malestar de la clase media que ha perdido poder adquisitivo en los últimos 15 años en las sucesivas crisis, desde la crisis de 2008 hasta la crisis del COVID, la crisis de la inflación derivada de la guerra de Ucrania, y todo eso se traduce en un malestar y en una sensación de inseguridad del que se nutren los partidos de ultraderecha. Entonces yo creo que es evidente la existencia de esa desigualdad. La desigualdad está estrechamente relacionada con los salarios y que los empresarios por sí mismos deberían ser más generosos en general en los salarios, no solo en los mínimos. Eso es un hecho, pero ya que no lo son, pues a mí me parece correcto que el gobierno intervenga para corregir esa desigualdad. Los datos son indiscutibles desde cualquier punto de vista, de economistas de izquierdas, de economistas de derechas. Se puede discutir las medidas y hay mucha discusión sobre las medidas, sobre intervención o no intervención. Esa es la gran discusión de la economía desde hace muchísimo tiempo. Pero lo que no se discute es la evolución histórica. Los beneficios empresariales le están ganando a los salarios de manera aplastante desde hace 15, 20 años, de una manera que el año pasado los beneficios empresariales volvieron a ser récord 2025, porque esto en algunos debates parece que no, y en algunos análisis, y si uno escucha los debates en el Parlamento, parece que no, pero este es un país donde hay muchísima gente que está ganando muchísimo dinero, más dinero del que había ganado nunca. Esto es una realidad objetiva. Las empresas, como es público, porque la economía se hace con datos y se hace con datos que se publican, las empresas además, para reivindicarse, para que sus accionistas compren más acciones, evidentemente reivindican sus datos. Los datos de las empresas de 2025 son increíbles. ¿Pero de qué empresas estás hablando? Y también, es que Ojo, siempre se habla de grandes y de pequeñas empresas. Claro. Los datos de pequeñas empresas son mejores las de las grandes, evidentemente, Claro, siempre ganan más. No, pero los datos de las empresas, comparado con las pequeñas empresas de hace 4 años,
siguen siendo increíbles. Y esos datos, obviamente, se están trasladando de alguna manera a salarios. Hay algunos salarios que están creciendo, sobre todo en sectores que van muy bien y muy punteros, pero mucho menos que los otros. O sea, la brecha entre beneficios empresariales y salarios se sigue ampliando. Y además tenemos una realidad, y es que es lo que comentaba antes Irene, la realidad es que el gasto principal de todo el mundo, que es la vivienda, está subiendo a niveles del 40 y del 50%, con lo cual es bastante lógico pensar, otra cosa es que le vayan a hacer caso al presidente, los empresarios, que además no están ahora mismo muy cercanos al gobierno, pero que un presidente, como hizo en su día Biden con el Pay Them More, aquel famoso, que no le hicieron ni puñetero caso tampoco, pero es bastante razonable que un presidente diga, oiga, tenemos un problema de salarios en España muy serio, hay unos beneficios empresariales espectaculares, trasládenlo a los salarios. Carlos, que es lo que también está provocando que los empresarios tengan argumentos para ir contra el Ejecutivo, pero no que las medidas del Ejecutivo sean malas de por sí. Pero no se puede dejar de ver la foto a nivel macro, porque eso es lo que realmente te dice cómo está la sociedad. Yo entiendo la cuestión que dices de autónomos o pymes, ¿qué tal? Bueno, pues que si necesitan una ayuda, también para eso están las comunidades autónomas, para el fomento del empleo, fomento del emprendimiento y todas las ayudas que sean necesarias. Pero en los últimos, desde los años 80-90, que este es el gran discurso de Piketty, de toda la gente que en los últimos años suscita el tema de la desigualdad, lo que ha ocurrido es que los salarios forman cada vez una parte menor de la riqueza nacional y el capital forma una parte mayor. Y esta es la gran causa de la desigualdad, que estamos décadas diciendo, está creciendo el PIB, está creciendo la economía, pero está creciendo el capital que acumula una parte de la sociedad, porque la proporción que representan los salarios en España, por ejemplo, ha pasado del 60 y poco % al 54%, pero en Estados Unidos ha pasado del 75% a la mitad, lo que representan los salarios en la riqueza nacional. Y eso te está dibujando un retrato de sociedades occidentales en las que aumenta la concentración de dinero y de poder en los que tienen capital y disminuye el poder adquisitivo en los que viven de su salario, y eso te genera el monstruo de la ultraderecha y de la desigualdad. Claro. Sobre todo es la combinación de las dos cosas, de la bajada de los salarios, el aumento de beneficios empresariales en la ecuación, claro, y la vivienda, porque la vivienda lo que hace es acumular la riqueza de los propietarios. Y por tanto, claro, la gente que tiene capital cada vez tiene más. Y la gente que tiene salario cada vez le cunde menos. Claro, cada vez le sirve de menos. Cada vez se reduce. Por eso Zoran Mamdani gana la alcaldía de Nueva York con el discurso de hacer una ciudad que sea asequible, que se pueda pagar, que con un salario normal tú puedas pagar la vivienda y puedas pagar los servicios. El recurso con una legislación anticorrupción, Pablo. Sí, recordarán que Pedro Sánchez el pasado mes de julio anunció en el Congreso de los Diputados medidas que iban a ir, medidas que tenían que ver con el objetivo de combatir la corrupción. Bueno, pues por fuentes del Gobierno este programa ha podido confirmar que hoy en el Consejo de Ministros se va a aprobar la Ley Orgánica de Integridad Pública. Es esa ley que recoge las medidas de las que hablamos, las medidas anticorrupción que anunció el presidente del Gobierno a raíz de las informaciones surgidas por el caso Koldo. Se va, por ejemplo, a implantar una agencia independiente de integridad pública, se van a endurecer también las sanciones que tienen que ver con la corrupción, así que, como decimos, hoy en el Consejo de Ministros se aprueba en primera vuelta esta ley, lo anunciará en la rueda de prensa, que por cierto hoy será un poco antes, en torno a las 10:30 de la mañana, será la vicepresidenta primera María Jesús Montero quien lo anuncie. Bueno, estaremos pendientes y les ofreceremos, de hecho, si comienza a las 10:30 en el horario de este programa, el comienzo de esa rueda de prensa. Cristina. Muy importante esto porque desarrolla un compromiso ya de hace unos meses que efectivamente esas cosas van despacio porque tienen su complejidad técnica y jurídica. Pero todos esperábamos que se pusiera en marcha ya esa ley de integridad con la creación de esa agencia, etcétera. Hay que estar muy pendientes a ver el detalle de la norma, porque en función de cómo quede en concreto, ¿no?, diseñada esa agencia u otros aspectos de la ley, pues tendrá más eficacia o tendrá menos. No obstante, hay que recordar que esto forma parte de ese paquete que anunció Sánchez que iba a ser periódicamente evaluado por la OCDE, ¿no? Y por la OCDE, que es uno de los organismos que más esfuerzos dedican a los temas de integridad y lucha contra la corrupción. Por lo tanto, yo entiendo que habrá sido una articulación minuciosa y, bueno, pues con ganas de verla. Falta por ver los detalles, pero es verdad, como apuntaba antes Cristina, que se echaba ya en falta que ese gran anuncio no se materializara. De hecho, se le ha afeado en varias ocasiones que se quedó todo en aquello, en el pleno extraordinario de junio-julio, tras el caso Cerdán, y no se avanzó más.
Lo que está claro con los dos noticias de última hora que se acaban de comentar es un golpe sobre la mesa en la agenda. Sí. El gobierno necesitaba dar un impulso a la agenda y eso está claro que se ha visto en el día de hoy, ¿no? Más un día de hoy en el que el Consejo de Ministros es antes, por lo tanto todavía va a marcar mucho más la agenda política del día que tendrá el impasse del acto institucional de los Reyes en el Congreso, pero que con estas dos medidas el gobierno ha dado un golpe en la mesa en la agenda pública, algo que se le venía también reclamando al Ejecutivo, que iba como muy a rebufo de lo que la oposición, en este caso el Partido Popular, o más bien Vox, con los condicionantes de los acuerdos de gobierno, iba marcando en la agenda pública. El gobierno de Pedro Sánchez nace de la lucha contra la corrupción, precisamente de una moción de censura contra el Partido Popular porque había sido condenado por un caso de corrupción. Y entonces, el año pasado, cuando surge el escándalo de Cerdán, Ábalos, etcétera, Koldo, eso le pasa factura de una manera muy significativa porque una de sus banderas, junto con el feminismo probablemente, la lucha contra el cambio climático es otra, una de sus banderas quedaba muy tocada. Entonces yo creo que el ahora tomar la iniciativa en este sentido para profundizar en medidas contra la corrupción y en medidas por la integridad es una demostración primero de que se sigue sintiendo comprometido con aquel impulso que lleva al nacimiento de la era Sánchez, por así decirlo, y en segundo lugar que también quiere retomar, como decía Mai, quiere retomar la agenda política, quiere retomar la iniciativa parlamentaria y yo creo que lo está haciendo de forma muy significativa estos días, incluso con medidas que un gobierno puede tomar que van más allá. No es el caso de esto que es legislativo, pero que muchas veces nos centramos en las complicaciones que tiene el gobierno en las votaciones en el Congreso cuando se trata de aprobar leyes, pero que hay muchas otras cosas. Ayer lo vimos, por ejemplo, con el salario mínimo, con la creación del Fondo Soberano España Crece, que un gobierno puede hacer muchas cosas aparte de lo que es producción legislativa, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues está muy bien que retome la iniciativa precisamente con la bandera de la corrupción, que es una de las suyas. Basta. Thank you.